Y a propósito de la crisis de seguridad que afecta a la región metropolitana, queremos conversar con Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago, del Departamento de Estudios Políticos y además ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes, gracias por estos minutos. Hola, Cristian, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Jorge, muchísimas gracias nuevamente. Jorge, ¿qué pasó? Nos pilló la ola de la delincuencia, no supimos analizar el contexto, adelantarnos a un escenario que se preveía iba a ser complejo y que ahora ya con estos índices que estamos teniendo tratamos de reaccionar y no es suficiente. Sí, pasó eso, pasó que Chile era un país tradicionalmente tranquilo. Chile se caracterizaba por una delincuencia común, basada en los delitos contra la propiedad, mucho robo, básicamente, y los pocos homicidios que habían tenían que ver con cuestiones pasionales, riñas o femicidios en ese contexto. Pero de repente fue instalándose en el país el fenómeno del narcotráfico, primero con bandas nacionales, se empezó a traficar mucho consumo de drogas, eso empoderó a los traficantes nacionales y lo hizo tener capacidad para comprar casas, vehículos, empoderarse y empezar a dominar los barrios. Y luego, para mal de males, en los últimos 7 años se produjo una inmigración descontrolada que el Estado no supo estar preparado para controlar, y ahí entró el crimen organizado internacional. Entonces hoy día tenemos, los dos casos son muy representativos, porque en uno están vinculados solo extranjeros, pero en el otro caso, en Quilicura, son chilenos, que también mueren en las mismas, en parecidas circunstancias, por balazos, digamos. Entonces, tenemos dos fenómenos complejos en Chile, que tienen que ver con la delincuencia ligada al narcotráfico nacional y con estas bandas de crimen organizado internacional que ha hecho que lleguemos a estos niveles de 17 homicidios en 5 días. Ahora, ¿qué tipo de delincuente, qué tipo de banda es la que ingresa y genera esto? ¿De dónde el delincuente chileno aprendió o de dónde se impulsaron estos nuevos tipos de delitos? Y se lo pregunto, Jorge, porque hace algunos días aquí en nuestro noticiero conversamos con Valesca Troncoso, académica también de la Universidad de Santiago, y nos sostenía lo siguiente: al crimen organizado como tal, con el concepto que se entiende, no le conviene mucho que hayan estos eventos con tanta repercusión, porque efectivamente se refuerzan ciertas medidas, se pone más ojo en las rutas del narcotráfico. Entonces hay una disociación entre lo que está pasando y un poco lo que ocurre con el crimen organizado a nivel internacional, las rutas que se ocupan, nuestro país como puertos de salida. Entonces mi pregunta es, ¿entró algún tipo de delincuente en particular que genera este nivel de delitos? Mira, yo diría que es dual la situación. O sea, por un lado, el gran crimen organizado y los poderosos que están detrás, digamos, ganando mucho dinero, puede no convenirles a lo mejor estos niveles de violencia y disputa, pero lo cierto es que detrás de ellos tienen subcontratados, por decirlo así, los que operan, los operativos, que son los que de verdad dominan el territorio, trafican, hacen las cargas y descargas, digamos, de droga, y ellos sí están disputándose territorios, porque son territorios que dominan y que tienen para proveer droga, digamos. Entonces, ese crimen organizado a nivel territorial claramente está dispuesto a usar las armas si es necesario para imponerse en un territorio. Hay la criminología y sobre todo la experiencia de Colombia describe 3 etapas. En una primera etapa hay violencia, hay disputa de territorio, etcétera, etcétera. Luego, cuando ya superaron eso y se han asentado las grandes bandas de crimen organizado en territorio y han definido fronteras, por decirlo así, viene una etapa de tranquilidad y después viene la peor etapa, que es cuando ya han cooptado el Estado y se han logrado enquistar en estructuras del Estado, instituciones como la policía, la fiscalía. Entonces yo diría que estamos, si se da esa experiencia, digamos, que ha tenido Colombia y otros países, en Chile estamos en esta etapa de instalación, de lucha de territorio, para poder llegar a etapas superiores de control o cooptación de la población
y de las instituciones también. Sí, hay análisis, Jorge, de distintos especialistas que dan cuenta de una ocupación porcentual de 26% en los territorios, y esto apuntando a que todavía estamos a tiempo de recuperarlos, pero esa recuperación además requiere medidas que son no habituales tampoco dentro de los que hemos vivido. Un estado de sitio, la salida de la fuerza militar, de las Fuerzas Armadas a la calle, ¿puede ayudar a esa recuperación? Y esto pensando, y le uno la pregunta, a la solicitud del senador Insulza de decretar estado de sitio. Mira, escuché la propuesta, se había planteado anteriormente también, creo que por parte del gobernador. Yo creo que mi opinión sería parecida a la del gobierno, no hay que descartar ninguna herramienta de llegar a ser necesario, pero ahora lo que yo veo necesario es fortalecer a nuestro aparato de justicia criminal, es decir, fortalecer a las policías, fortalecer al Ministerio Público con más profesionales, porque lo que se requiere ahora es mucho trabajo policial de inteligencia para acumular pruebas, pillar a los sujetos que están metidos en estas bandas de crimen organizado, meterlos a la cárcel o expulsarlos del país, y es un trabajo de persecución policial especializado que se necesita tener pruebas y todo lo demás. Sacar a los militares a la calle, bueno, eventualmente, si la misma policía dijera, mire, a mí me sirve porque ellos me pueden reemplazar, digamos, en el control de carreteras, me pueden reemplazar en la custodia de las embajadas en la infraestructura crítica, y por lo tanto eso me libera horas hombre policía, ok, entendámoslo así y podría ser, pero para la labor propia de lucha contra el crimen organizado, no nos sirve tener militares en la calle porque no están preparados, porque no pueden hacer un trabajo de inteligencia, un trabajo policial. Entonces creo que ahora en el contexto actual no aportaría mucho. Claro, lo que pasa es que también el senador Insulza lo limita al acompañamiento que pueden tener las Fuerzas Armadas con las policías, con los carabineros, en este caso con la PDI, porque sabido es también, Jorge, y coincidirá usted conmigo, en que hay zonas que se identifican, que se saben cuáles son, pero que la verdad es muy difícil entrar por las condiciones que han generado estas mismas bandas de aviso, de guardias, de tener soldados, de anillos de seguridad, y que siguen desarrollando la actividad, siguen concentrándose ahí en su, digamos, centro de operaciones, y después penetrar se hace difícil. Entonces, de ahí también un poco la propuesta del senador Insulza de este acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Mira, yo insisto, yo creo que si hubiese un informe de las mismas policías que nos dijeran que esto es útil, porque pueden a ellos prestarle un servicio de apoyo, de acompañamiento, yo creo que hay que abrirse a esa posibilidad. Pero lo que yo temo es que al final se puede volver esto rutinario. En el sur, en el extremo sur, la gran macrozona sur, se ha estado ocupando a los militares, y eso no necesariamente ha garantizado, digamos, la tranquilidad. De hecho, con ocupación de militares y todo, hubo 3 carabineros muertos hace poco tiempo atrás, digamos. Entonces, yo insisto que lo clave es tener un trabajo policial especializado, porque tú no sacas nada con tener vas a tener a militares a lo mejor metidos en una población, pero a la cuadra siguiente van a estar traficando igual, digamos. Y mientras tú no tengas un trabajo de inteligencia que te permite tener pruebas para que te autoricen un allanamiento, un operativo, tú no vas a poder hacer nada. Te vas a quedar con las manos atadas porque no puedes actuar simplemente sin un apoyo, sin un respaldo legal de pruebas de investigación que te permita tomar a los tipos detenidos, acusarlos y todo lo demás. Finalmente, pero insisto, ¿sí? No hay que negarse, y todo depende de las circunstancias. Finalmente, Jorge, ¿está preparado nuestro país para ese trabajo de inteligencia? ¿Tenemos el personal, tenemos la tecnología para poder ejecutar ese trabajo? No, yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo. Tenemos 316 más o menos policías por 100.000 habitantes en Chile, y si uno lo compara con Colombia, con Perú, con España incluso, están en 369, 370 policías por 100.000 habitantes, muy superior a Chile. En Chile tenemos déficit de policía, necesitamos más policías, tenemos déficit de fiscales, hay 791 fiscales y nos faltan muchos fiscales porque tienen causas acumuladas, y eso significa impunidad. Delitos que se van a archivo provisional o a principio de oportunidad, y no se hace la investigación porque no tienen capacidad los fiscales de investigar tantos delitos. Por lo tanto,
el Estado de Chile no está preparado, se está en discusión en el Parlamento un nuevo sistema de inteligencia nacional, y ojalá que esa discusión avance y contemos con una nueva herramienta en trabajo policial, en inteligencia, en unificación de distintas instituciones para combatir un fenómeno que está impactando al país por el nivel de crimen que se están cometiendo. Muy bien, Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago, Departamento de Estudios Políticos y ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias por estos minutos, Jorge, que lo vaya muy bien. Ok, Cristian, que estés muy bien. Adiós. Igualmente.